unos años se hizo una encuesta preguntándole a la gente quién podría ser elegido como el peruano del milenio. Miguel Grau ganó por amplia mayoría. En nuestro país, donde es a veces tan difícil ponernos de acuerdo, todos los peruanos coincidimos en ver a Grau como un ejemplo de persona que reunía las cualidades para ser elegido como tal. Grau no fue solamente un héroe que dio su vida por la patria, fue principalmente una extraordinaria persona y un caballero, cosa que es cada vez más inusual de encontrar en nuestros días. Les hemos preparado 2 programas sobre la biografía de Miguel Grau. En este, el primero, les contaremos acerca de su difícil infancia, de cómo ésta forjó luego su personalidad adulta, su temprana vinculación con el mar, su matrimonio con la mujer de su vida y su participación en el Congreso como diputado por Paita. Comenzamos. Estoy en la Escuela Naval del Perú y desde aquí les doy la bienvenida. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Fue un hombre muy correcto, un hombre de conducta limpia, como dijo Gonzalo Esprada, en lo privado y en lo público, y un marino ejemplar que nunca jugó la carta del personalismo o de la vanidad. Él sabía que todo el porvenir estaba en sus manos, pero actuaba con absoluta sencillez. Cada vez que leemos o estudiamos o alguien nos conversa algo más del almirante, sentimos algo más profundo y vamos sintiendo esa emoción, ese sentimiento de apellidarse Grau. Miguel Grau Seminario nació el 27 de julio de 1834 en la cálida ciudad de Piura, tierra de hombres bravos y patriotas, como diría Jorge Basadre. Su padre fue Juan Manuel Grau y Berrío, nacido en Cartagena, donde dejó una familia y un hijo. Don Manuel Grau había llegado al Perú formando parte del Ejército Libertador de Simón Bolívar. El padre del héroe participó en las batallas de Junín y Ayacucho, que pusieron fin al dominio español en Sudamérica. Finalizada la Guerra de Independencia, se estableció en Piura, dedicándose al comercio y viajando usualmente a Colombia. Manuel Grau también trabajó como vista de aduana en el puerto de Paita. Su situación económica siempre fue difícil. La madre de Miguel Grau fue Luisa Seminario, natural de Piura. Ella estaba casada con un militar colombiano ya retirado, apellidado Díaz, y sostuvo una relación paralela con el padre de Miguel Grau. Manuel Grau y Luisa Seminario tuvieron 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Enrique Grau, hermano mayor de Miguel, también se dedicó a la marina, llegando a ser oficial de la Armada. Fallecería en 1857 en un accidente ocurrido en la estación naval de Chanchamayo, cuando tenía escasos 25 años.
por su parte, siempre fue taciturno y reconcentrado en sí mismo. Ambos hermanos vivieron desde pequeños fascinados con el mar. Este llenaba todos sus horizontes. No se cansaban de escuchar historias y soñar con viajes a tierras lejanas. Ambos hermanos tuvieron algo de Quijotes. Son 4 hermanos. Él es el segundo con dos mujercitas y un hermano mayor. Pero claro, hay que estar bajo la piel de él, con todo lo que él ha vivido, con todo lo que él ha sufrido. Inclusive, pues, como le decía, desde muy niño, donde no tiene calor de hogar, prácticamente. Miguel Grau careció de amor materno. Luisa Seminario se apartó pronto de los hijos que tuvo con Manuel Grau. La infancia del pequeño Miguel estuvo marcada por la estrechez económica y la ausencia de su madre. Dicen que Luisa no volvió a ver a sus hijos y años después, cuando hizo su testamento siendo ya anciana, reconoció haber tenido 2 hijas naturales, pero a los hombres ni los mencionó. Así, al borde de la tumba, Luisa Seminario volvió a desconocer a sus hijos varones. A pesar de todo eso, Grau no fue una persona resentida ni deprimida, y cuando llegó a ser adulto, fue un esposo cariñoso y un gran padre, preocupado por la educación de sus hijos. En ese sentido, la vida de Miguel Grau es un ejemplo de superación personal. Esa es la gran hazaña del héroe: haber vivido sin el cariño de su madre y haberse enfrentado a la adversidad solo. Pero es interesante también, en frente de ese tema, cómo Grau no mantiene en su vida un recuerdo negativo o penoso de la época en que vivió una infancia más bien recortada, no la infancia normal de un chico con juegos, con los parientes, etc. Y cómo no mantuvo él por ese hecho una actitud de amargura o de resentimiento, ¿no? Juan Manuel Grau, al no tener dinero suficiente para brindarle una educación formal al pequeño Miguel, optó por encontrarle un oficio: el de marino. Él de pequeño tuvo el primer contacto con el mar en Paita cuando estaba con su padre ahí, y luego los que comentábamos son prácticamente 10 años que estuvo en la Marina Mercante en distintos buques, y ahí se hizo hombre y se hizo marino, ¿no? En 1843, a los 9 años, Grau es embarcado por su padre en la goleta Testua, en Paita. La pequeña nave era propiedad de un amigo de Manuel Grau, el capitán Manuel Herrera. La goleta hacía cabotaje entre Guayaquil y el Callao. Por esos años, Paita era un puerto muy activo en la costa norte peruana. Buques mercantes de diversas nacionalidades recalaban en su muelle. En este ambiente, puramente marinero, pasó sus primeros años nuestro futuro héroe. El territorio marítimo peruano, desde la costa de Tumbes hasta la de Tacna, se conoce oficialmente desde 1984 como el Mar de Grau. Como hemos visto, la vida de Grau desde muy pequeño estuvo vinculada al mar. Con escasos 9 años, su padre lo embarcó en Paita, en la goleta de propiedad de un amigo suyo, llamado Manuel Herrera, que justamente en ese viaje naufragó cerca de las Islas Gorgoña. Un año más tarde, cuando Grau tenía 10 años, su padre lo volvió a embarcar en un buque y esta vez estuvo allí durante 10 años, recorriendo diversas ciudades del mundo como
Hong Kong, Nueva York, Singapur, Río de Janeiro. Sin duda, una infancia y juventud aventurera. Este niño se embarca a trabajar como el ayudante del ayudante, además en una embarcación sumamente pequeña, en la cual pues creo que en la Tescua eran 12 o 13 personas a bordo. Pues tenía que hacer las cosas que le correspondían literalmente al último individuo de esta dotación. Todo el mundo trabajaba ahí, no había un pasajero. Y además tiene la experiencia de naufragar, ¿no? El 27 de febrero de 1868, Miguel Grau regresó al servicio de la Armada como comandante del monitor Huáscar. Este buque sería su compañero de andanzas el resto de su vida. Grau se sintió siempre cómodo al mando de aquel monitor. Durante 8 años fue comandante del Huáscar y conoció al detalle la nave que lo llevaría a la gloria. Para él el Huáscar fue una especie como continuación del mismo, ¿no? Él se identificó con su buque. El buque fue un poco una especie de extensión del mismo, ¿no? El Huáscar es un monitor, o sea, es un barco de monitoreo. Por encima del monitor está la corbeta, la fragata, me dejó entender. Es uno de los barcos menores, ¿no es cierto? Y eso es lo que lo hace más interesante, ¿no? Porque el Huáscar tiene la virtud de ser muy marinero, ¿no? Es decir, de poder maniobrar, de saber escabullirse, de poder semisubmarinarse, ¿no? Es decir, abrir un poco las compuertas y de esa manera perderse, ¿no es cierto?, cuando se está muy cerca de darle caza. A inicios de 1870, el presidente José Balta mostró interés por modernizar la flota peruana, sabiendo que Chile había mandado construir en Inglaterra 2 modernos blindados. Los graves conflictos sociales y la crisis financiera truncaron el intento de Balta. Para colmo de males, el presidente fue asesinado en la cruenta rebelión de los hermanos Gutiérrez en 1872. Grau y la Marina se pusieron del lado del orden constitucional y condenaron categóricamente el violento alzamiento de los Gutiérrez, que pronto fue sofocado sangrientamente por el pueblo de Lima. Hay una frase de Grau en su manifiesto donde dice que no acepta ver las leyes ensartadas en la bayoneta del soldado. Sus principios eran categóricos. La crisis financiera y la muerte del presidente Balta detuvieron la negociación para adquirir blindados en Europa, y la flota peruana entró en un peligroso proceso de estancamiento. El mundo ha entrado en crisis en 1873, ¿verdad?
el Perú está especialmente mal. Chile también está mal, pero el Perú está especialmente mal porque, por desgracia, nos acabábamos de endeudar en el año 70 y en el año 72 con lo de Dreyfus para la construcción de los ferrocarriles. Entonces, por esa razón, se entiende que cancelar el contrato de los blindados, porque ya estaban firmados, En 1872 asumió la presidencia Manuel Pardo, el primer presidente civil en la historia del Perú. Pardo tuvo otras prioridades y descuidó las Fuerzas Armadas. El gobierno peruano intentó formar una alianza con Argentina y Bolivia. Finalmente, en 1873, se firmó una alianza defensiva solo con Bolivia. Con eso, pensaba neutralizarse el creciente poderío naval chileno. La misma respuesta del presidente Pardo a Grau es inconsciente, ¿no? Yo tengo 2 blindados, cuando le dicen, pero Chile ha mandado a construir 2 blindados, yo también tengo 2, que son Argentina y Bolivia, ¿no? Hay que acordarse que en el 72 se produce pues esta rebelión de los Gutiérrez y hay una enorme desconfianza sobre el sistema militar. Se reduce, hay una reforma militar. Los buques, a algunos de los buques se le quitan los medios de propulsión. O sea, ¿de qué vale tenerlos si no pueden moverse? O no tienen balas o pólvora para hacer ejercicios. Entonces, ¿de qué sirve tenerlos si no van a poder ser utilizados eficientemente? Y esa es la situación en la que llegamos a la guerra. En 1873, Grau es ascendido a capitán de navío efectivo, pero su incomodidad era notoria ante el descuido de la Armada por el Estado peruano. Muchos oficiales pasaron al retiro, varias naves fueron apontonadas, es decir, inutilizadas. El propio Grau pidió su baja de la Marina de Guerra en 1876 para ser electo diputado por Paita. Formaba parte de la bancada del Partido Civilista. En el Congreso, el diputado Miguel Grau no habló mucho, excepto sobre temas de su especialidad. Yo he tenido acceso en el Congreso a todo lo que es sus intervenciones. Siempre hay un espíritu en él de defensa del débil, de defender su tierra y de defender a los oficiales de Marina a veces maltratados. Cuando en una oportunidad un congresista comenta, ¿no? El arsenal no requiere tal marinería para sus embarcaciones. Entonces, Grau, en esa intervención que yo recuerdo, le dice, bueno, ¿usted cree que se puede prescindir de la marinería, de tales embarcaciones? Yo le doy un consejo, ¿por qué mejor no prescinde del arsenal?, le dice. Grau fue diputado por Paita en 1876. El Congreso no era el hábitat natural del hombre de mar, pero cuando intervino lo hizo siempre en relación a asuntos de la Marina, defendiendo su institución y manifestando la necesidad de tener una flota moderna y unos tripulantes bien entrenados. Desde 1983, por resolución legislativa, se dispuso una curul permanente en el hemiciclo del Congreso a nombre de Miguel Grau Seminario. Por dicha resolución, la lista de asistencia al Congreso empieza siempre por su nombre, Miguel Grau Seminario, y la representación nacional dice presente. Merecido homenaje para nuestro héroe, que fue también un padre de la patria.
pero uno de los de verdad. En enero de 1877, Grau solicitó al gobierno permiso para viajar a Chile y traer los restos de su padre, Juan Manuel Grau, quien había fallecido en Valparaíso en 1865. En este viaje, Grau constató los preparativos bélicos de Chile y la manifiesta superioridad en que se encontraba su flota. En 1878, Miguel Grau envió al gobierno peruano la Memoria de Marina. En este documento expresó nuevamente su preocupación por el descuidado estado de nuestra Armada. Aquí va un extracto de esa memoria. De algún tiempo atrás, la Marina no ha hecho adelanto material alguno, a excepción del aumento que ha recibido con el transporte limeño. Lejos de esto, su importancia ha desmerecido mucho, pues siendo nuestros principales buques construidos en una época en que el blindaje y gruesa artillería hacían sus primeros ensayos, ya han quedado muy atrás de las poderosas naves de guerra que se construyen en el día. Capitán de navío, Miguel Grau. Sin duda, en este informe, Grau hacía referencia a los modernos blindados chilenos Cochrane y Blanco Encalada, cuyo poderío era inmensamente superior a los más poderosos buques de la Armada peruana, el Huáscar y la Independencia, con blindaje y artillería anticuados. Se acercaba el año 1879 y la guerra con Chile, que muchos pensaban inimaginable, no tardaría en estallar. Estoy en el Museo Naval del Callao, al lado de una hermosa réplica del monitor Huáscar. Desde aquí despedimos la primera parte de nuestro programa dedicado a Miguel Grau. La próxima semana, en el siguiente programa, veremos el hecho fundamental de su vida, su actuación en la Guerra del Pacífico. En esa campaña donde en absoluta inferioridad de condiciones él supo engrandecerse y ponerse a la altura de las circunstancias. Veremos cómo Grau hizo del Huáscar, ese viejo monitor, como diría Basadre, una espada única, una muralla móvil que nos defendió de la invasión chilena durante 6 meses. Nos vemos la próxima semana.